Vamos a hablar de este tema, por supuesto, también de lo que ha sido las medidas que anunció durante la semana pasada la Fiscalía, el fiscal nacional en este caso, para el combate contra la delincuencia, especialmente lo que tiene que ver con el solicitar en este caso prisión preventiva a extranjeros indocumentados que sean detenidos. Vamos a hablar de este y otros temas. Para eso estamos en contacto con el exfiscal académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Sebastián, Manuel Guerra. Manuel, mucho gusto, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. ¿Qué tal? Buenos días, Nicolás. Muy buenos días. Manuel, vamos a hablar de otros temas, por supuesto, pero quería aprovechar su experiencia, tantos años como persecutor, como fiscal, para también dar un poquito de contexto a quienes nos ven a esta hora, con los antecedentes que hemos recabado, que estamos a la espera, por supuesto, ya de la confirmación del detalle, digamos, por parte de Carabineros, también de la Fiscalía. ¿Cuáles son los procedimientos que seguirían ya con la detención de estas dos personas? Uno con una orden de detención y van a ver el fin de semana, y otro que también ha ido evolucionando en el correr de las horas. Bueno, lo primero es que estas detenciones deben haber sido informadas al Ministerio Público, y el Ministerio Público, al momento de la detención, tiene 24 horas para ponerlo a disposición del Tribunal de Garantía correspondiente. En este caso, entiendo que sería el séptimo juzgado de garantía de la ciudad de Santiago, porque fue el lugar de ocurrencia del crimen del cabo Daniel Palma. En esa audiencia, junto con controlar la legalidad de la detención, el Ministerio Público lo más probable es que proceda a formalizar investigación por el delito que considere que ocurre, homicidio al parecer, homicidio probablemente calificado, en persona, o mejor dicho, con víctima, un funcionario de Carabineros de Chile, y me imagino que a ambos sujetos le atribuirá participación en calidad de autor, al menos a uno de ellos como autor directo, al otro no sabemos la situación, pero me imagino que también si iba en el auto se le puede considerar igualmente autor porque facilita medios para la ejecución del delito, ya que sin ese auto probablemente no podrían haber ejecutado el hecho o no podrían haberse dado la fuga. Claro, justamente por eso, para quienes nos ven, estamos mucho con el condicional porque evidentemente falta el detalle fino que entregue la policía en términos del procedimiento y luego también lo que se vaya a hacer en el mismo control de detención. Así que es bueno aclarar ese punto en lo que está sucediendo a esta hora. Manuel, que quiero ir a un punto relacionado en términos también de su opinión sobre este caso en particular y lo que no sé si se puede considerar una novedad o no, entiendo que sí, que es la definición que tuvo el Ministerio Público de hacer públicas imágenes, identidades de sujetos de interés. Inicialmente 2 sujetos de interés, somos un tercero. Esto para solicitar información a la ciudadanía, nunca con el ánimo de que intervengan en una detención, pero sí para entregar datos a Carabineros. ¿Cómo evalúa usted lo que fue esto? A ver, es poco usual, sin duda, no es algo que se haga comúnmente, pero me parece que en la situación en la cual estamos y en la búsqueda de antecedentes que permitiesen detener prontamente a estas personas, a mí me parece una medida razonable el que la ciudadanía pueda aportar información y hacerlo a través de un canal que sea único y que permita obviamente seleccionar si esa información es lo suficientemente importante como para poder considerarla. A mí me parece bien, como le digo, no creo que vaya a ser una práctica común, sino que probablemente esté reservada precisamente para situaciones de esta gravedad y ante imputados de difícil ubicación como son estos, ciudadanos extranjeros sin redes familiares en el país, donde se hace más compleja la búsqueda debido a que no tienen un entorno o un arraigo familiar o social con el país, como se ocurre normalmente con el imputado que es chileno. Así que yo creo que es algo interesante, Claro. una posibilidad de uso que me parece importante. Pero que a su juicio se deberían dar en casos, no sé si especial el concepto, pero sí no en todos los casos, digamos, no en toda la persecución. Sí, porque si usted lo ocupa en todos los casos, pierde la relevancia y la gente pierde el interés. Claro. La Fiscalía dijo, mire, estos sujetos son de interés, pasan a estar en una categoría especial para nosotros al día de hoy, debido a que es de interés del Ministerio Público poder capturarlo a la brevedad, existen antecedentes de su participación en un hecho gravísimo, y para ese tipo de casos yo creo que está reservado. Si usted, por ejemplo, para las personas que hurtan supermercados, va a estar publicando sus identidades a través de Internet, creo que este asunto pierde relevancia, y además yo creo que no es la idea utilizarlo en casos menores, sino que dejarlo reservado para temas importantes, para gente prófuga durante mucho tiempo, por delitos graves, y donde existe el temor o que se puedan arrancar o que derechamente puedan cometer otros delitos. Claro. Manuel, el asesinato del suboficial mayor Daniel Palma, sumado a de los últimos también ex carabineros, carabineras que hemos comentado y que han generado esta situación que se va sumando a lo que se denomina por muchos como crisis de seguridad. Y quiero ir con varios temas para ir conversando con usted y también aprovechando su experiencia y su análisis.
Por ejemplo, lo comentaba yo al inicio de esta entrevista, lo que fue la definición o el anuncio por parte del Ministerio Público para lo que va a ser la región metropolitana, pero uno pensaría que sería una medida que se haría ampliando a nivel nacional desde la Fiscalía, de que aquella persona que es detenida y no tiene cédula de identidad, no tiene identificación, se solicite la prisión preventiva. ¿Eso es viable considerando que la prisión preventiva, la magistrada, el magistrado, tiene una serie de requisitos? Yo entiendo que el requisito de no tener una identificación no está dentro de, por ejemplo, el acoger la prisión preventiva. A ver, yo creo que aquí hay algunas cosas que distinguir. Vamos. Primero, esto se trata de un criterio del Ministerio Público, que es uno de los intervinientes del sistema. El fiscal no resuelve si alguien queda preso o no, lo resuelve un juez. Así es. Aquí va a haber sin duda una postura institucional de parte de la Defensoría. Yo lo quiero ver como que es un elemento más que se suma a otros de participación en el delito, de gravedad de los hechos, que probablemente se va a considerar por parte de los tribunales de justicia y por parte del fiscal. Si yo voy, por ejemplo, con un hurto simple, con una pena ínfima, 61 días, que la persona la debiera cumplir en forma remitida, y le pido al juez la prisión preventiva, por más que yo alegue que esa persona no tiene vínculos de arraigo social con la comunidad, que hagan factible el controlar otra medida cautelar, probablemente me digan que no, porque hay un tema de proporcionalidad. Ahora, yo tengo la impresión de que la política que el fiscal nacional ha fijado y que se está regulando para todas las fiscalías regionales metropolitanas y que yo espero que se extienda a todo el país, porque yo celebro como algo positivo que se empiecen a tomar medidas que tengan aplicación en todo el país, que se muestre unidad de acción del Ministerio Público. Me imagino que está pensado en aquellos... A ver, cuando se trata de delitos con pena de crimen, como el del carabinero o del funcionario Palma, claro, la verdad, quiero que le diga, no tiene mayor sentido si tiene arraigo social o familiar o no, por la gravedad de la pena, por el tipo de delito, por la naturaleza del mismo. Hay otros criterios que el juez, en un 99% de los casos, le van a permitir y lo van a llevar a decretar prisión preventiva. Claro. Pero hay una zona, yo diría, intermedia, de delitos que para la ley penal no son graves, pero para los ciudadanos sí. Me explico. Si a usted le hacen un robo por sorpresa, un lanzazo en la calle, si es víctima, por ejemplo, de un delito de robo de un vehículo que se encuentra en la vía pública, no estoy hablando con un robo con violencia, estoy hablando de su vehículo, lo abren y se lo llevan. Perfecto. O un robo en lugar no habitado, que se rascan un local y sacan desde su interior especies de valor. Te apunta a un robo a secas, digamos, sin violencia. Exacto. Ya. Un robo sin violencia, un robo con fuerza de menor entidad. En esos casos las penas, en principio, tienen pensado para el sujeto que figura como primerizo, que es el problema que ocurre con los extranjeros que figuran como primerizo en Chile al desconocerse sus antecedentes, hacen posible la aplicación de otras medidas cautelares porque el juez hace una proyección de la pena y saber si yo proyecto la pena, esta persona va a ser condenada, no sé, a 541 días y van a ser remitidos. ¿Qué sentido tendría tenerlo en prisión preventiva si su pena la va a cumplir en libertad? Y para esos casos yo considero adecuado el uso de esta herramienta. ¿Por qué? Porque hay un tema que, si bien la prisión preventiva es excepcional, es de última ratio, como se dice en el mundo del derecho penal, tiene una característica. Está reservada también para aquellos casos en que exista peligro de fuga de parte del imputado. Sí. Y es razonable pensar que si no tenemos un sujeto con vínculos familiares de arraigo social y familiar, si está en una condición de irregularidad, si no cuenta con un documento que determine quién es precisamente, no está sujeto a una visa o algún tipo de otra situación, me parece razonable pensar que con quien hay dudas de su identificación o con quienes no sabemos cuál es su real domicilio, la prisión preventiva pasa a ser relevante en este tipo de casos, ya que, por una parte, asegura la comparecencia del imputado, es decir, previene el peligro de fuga y, por otra parte, claro, también previene el peligro de reiteración porque puede tratarse de sujetos más peligrosos. A mí me parece, por lo tanto, una medida adecuada en la medida que se utilice, vuelvo a lo mismo, no a granel. Escuchaba ayer una entrevista precisamente en 24 horas al ministro de Justicia, Luis Cordero, sí, y yo coincido con él. Aquí hay que utilizarlo de manera proporcional, según la gravedad de los hechos, según la situación de cada sujeto, pero sí yo creo que es un buen mecanismo para asegurar que gente que muchas veces queda libre y que sigue delinquiendo esté en prisión. Claro, porque usted apunta a un tema que es bien interesante para analizar acá, Manuela, en términos de los delitos graves. Evidentemente, uno entiende que cuando hay un delito grave, por ejemplo, el de homicidio, estaría, y eso va a ser criterio del juez, por supuesto, pero generalmente se da así, hay prisión preventiva per se, identificado o no, digamos, eso está claro, es por el acto, por el delito y las penas también que arriesga. En ese punto, para los intermedios, por ejemplo, el robo sin violencia, donde para resguardar, me imagino, que la investigación siga su curso y no haya un peligro de fuga por el hecho o la ventaja, entre comillas, de no tener identificación,
esa solicitud de prisión preventiva sería aplicable desde el criterio. Obviamente ahí el juez o la jueza la que tiene que definir si efectivamente da lugar o no. De hecho, leía durante el fin de semana que dentro de esta medida que anunció el fiscal nacional, en el caso que el juzgado no acogiera la solicitud de prisión preventiva, igualmente hay de alguna manera una directriz de recurrir a la Corte de Apelaciones para estos fines, digamos, para insistir con la medida. Sí, el Ministerio Público, al igual que todos los intervinientes, puede recurrir de la resolución que se pronuncia sobre la prisión preventiva, y claramente si el Ministerio Público se siente disconforme con la resolución porque considera que esta no es adecuada, puede recurrir. Y yo diría que la tendencia en general muestra que las Cortes de Apelaciones suelen ser, por decirlo de alguna forma, más rigurosas que los juzgados de garantía al momento de aplicar prisiones preventivas. Por lo tanto, para el Ministerio Público también es una herramienta procesal absolutamente legítima, de la cual ya se usa, pero yo creo que en este tipo de casos también, por lo que se ve, el fiscal considera prudente que se ocupe. Ahora, yo lo comentaba al comienzo también, este anuncio con respecto a solicitar la máxima cautelar en casos de delitos de detenidos que no tengan identificación hasta que tengan esa identificación. Hay varios sectores que pedirían que se extienda, por ejemplo, a la macrozona norte. ¿Usted está de acuerdo con que efectivamente más que un criterio a nivel región metropolitana, que así se anunció por lo menos el día jueves, se debería aplicar a nivel nacional? A ver, yo creo que sería ideal que se aplicase a nivel nacional. Tengo la impresión de que la mayoría de los hechos graves y este tipo de situaciones se deben concentrar en determinados lugares. Si uno ve un poco la configuración delictual del país por una cuestión geográfica, yo diría demográfica, Santiago tiene cerca del 40% de la población del país, entonces es razonable ocuparlo en Santiago a primer lugar, sin lugar a dudas. Yo creo que quizás el criterio también se hizo a nivel de Santiago en forma rápida, porque cuenta con 4 fiscalías regionales metropolitanas y se trata de unificar criterios entre ellas. Eso como primera cuestión. Yo creo que debe aplicarse en todo el país, pero sin duda, si se va a hacer gradualmente, creo que Santiago es prioridad. Creo que es prioridad también las regiones de Arica, Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, que se llama macrozona norte, porque hay una alta incidencia en la ejecución de crímenes graves y de muchos delitos por parte de ciudadanos de nacionalidad extranjera. Por esos lugares ingresa la inmigración muchas veces ilegal al país, y yo creo que de ahí se debe extender a todo el país, sin duda. Creo que es una medida de carácter general y yo creo que es una medida positiva del fiscal nacional. Ahora, voy a otro tema relacionado, pero para cerrar este punto, Manuel Guerra, agradeciendo por supuesto esta conversación y análisis bien relevante. Aquí obviamente también, y con justa razón, empiezan a salir críticas con respecto a la situación de identificación de migrantes en Chile. Voy al caso de migrantes que están en proceso de regularizar su situación en el país, pero por temas administrativos, por temas de los tiempos, no han podido lograrlo y que efectivamente estarían de alguna manera sintiéndose en la lupa del persecutor en este caso, con la posibilidad de que al ser detenidos por A, B, C o D motivo y estén en un proceso de regularización o busquen regularizarse, tener identificación, por un tema administrativo a nivel país no se ha podido lograr. ¿Cómo evalúa usted eso? ¿Hay que también tener estos criterios desde cuál es el delito por el cual se detiene o también la situación particular de la persona que podría solicitarse esta prisión preventiva? Yo creo que si bien el fiscal nacional fija criterios generales, me imagino que también se van a tener consideraciones concretas al caso particular. Si usted tiene una persona, por ejemplo, que esté en una situación de irregularidad administrativa, pero que se encuentra y tiene cómo acreditar, que está en una situación, por ejemplo, de acreditación, ¿ya? De su calidad de migrante regular, es decir, está en proceso de regularización, a mí me parece que probablemente eso va a ser un factor que va a tener vista o el fiscal o el juez al momento de resolver la solicitud respectiva. Por eso le digo, yo creo que estas peticiones a granel no creo que sean así. Me imagino que el criterio del fiscal nacional va a ser selectivo y va a ir apuntando precisamente a aquellas personas respecto a las cuales no haya ningún tipo de identificación, y también yo creo que va a considerar la gravedad del delito. Como le digo, insisto, si uno lo coloca a hacer en todos los delitos, creo que los jueces no le van a dar cabida, y creo que por otra parte también creo que le restaría seriedad al Ministerio Público. A mí me parece que es una medida adecuada para mucho simple delito, no para falta, delito con penas que yo diría que van sobre los 540 días y respecto a los cuales no hay identidad, hay una situación de irregularidad plena y no hay ni siquiera trámite de regularización. Creo que en eso no hay discusión. En los otros casos tendrá que analizar, según la gravedad del hecho, cuántos delitos se trata, si actuó solo o actuó en grupo. Yo creo que son situaciones que cada fiscal va a ponderar, pero el fiscal nacional fija un marco referencial. Manuel Guerra, lo lleva un tema también relacionado que ha sido parte de los anuncios, podríamos decir, esto por parte del Ministerio del Interior, adelantar este plan Calles sin Violencia que requiere, que considera la intervención
a nivel de distintos elementos, pero principalmente también a nivel penal, de investigación, de persecución, en 30 comunas del país. En su experiencia también lo que fue el Ministerio Público, ¿cómo evalúa lo que se ha conocido hasta el minuto, entendiendo que no se van a dar los nombres de los lugares que se van a intervenir por razones obvias también de investigación y no estigmatizar, evidentemente, pero uno puede ir pensando cuáles serían los puntos calientes donde efectivamente hay problemas ya serios y profundos con el narcotráfico, con el crimen organizado? ¿Cómo evalúa usted lo que fue este anuncio de adelantar este plan y cómo cree usted que se debería llevar a cabo también? A ver, yo creo que es un plan interesante. Para llevarlo a cabo, sin duda, usted requiere algunas condiciones mínimas que se deben cumplir. Me imagino que se van a considerar aquellas comunas con mayor impacto delictual, ya sea por cantidad o gravedad de delitos. Eso fácilmente nos lleva a poder establecer los lugares. No es bueno establecer barrios porque efectivamente Sí, eso estigmatiza. sí, claro. Yo creo que no es bueno anunciarlo porque también alerta a los posibles Alerta, investigados. claro, lógico. Sería un error también hacerlo de ese modo, pero yo creo que debe haber una selección basada en un tema de cantidad e impacto. Gravedad e impacto deben ser los dos criterios que se deben tener en cuenta. Cuánta es la cantidad de delitos, la gravedad de los mismos y el impacto. Y cuando uno ve eso y conoce la realidad del país, todos la conocemos, yo creo que probablemente una buena parte se va a concentrar en la región metropolitana, sin duda, porque creo que ahí hay sectores de alta incidencia delictual, partiendo por la capital del país, partiendo por Santiago, que ha tenido un aumento explosivo de delitos en el último tiempo y particularmente de homicidio y delitos violentos. Yo creo que, por poner un ejemplo, me imagino que también habrá algunas de las comunas del sector sur, como Puente Alto, La Florida, debido a que se trata de comunas muy voluminosas. Maipú está teniendo un problema muy fuerte con lo que son las encerronas, que también es un delito bastante grave que puede originar la muerte de personas. Estoy pensando en la región metropolitana como cosas básicas, Sí, claro. y probablemente, y espero que se considere las comunas de Pedro Aguirre Cerda y Los Espejos, que viven situaciones bien difíciles. El otro día escuchaba al alcalde Pedro Aguirre Cerda y la verdad que era bastante impactante el relato que le hacía de la situación con el narco. Y en el norte, no me cabe duda que Arica, Iquique, Alto Hospicio, Calama y Antofagasta deben ser foco prioritario. Ahí hay una fuerte tasa de incidencia de delito. Si uno piensa en el resto del país, aventurándome, Valparaíso, me parece que el deterioro de la calidad en materia de seguridad pública para las personas en Valparaíso ha sido bastante, yo diría, explosivo en los últimos años, y sin duda lo que son algunas de las comunas de la macrozona sur que son asoladas por el fenómeno de la delincuencia organizada y en algunos casos terroristas en la provincia de Arauco y en las provincias de Malleco y Cautín en la Araucanía. Ahora, en esta intervención, Manuel, ¿cómo hay que ver también la relación entre el Ministerio Público, las policías y los municipios? Usted hablaba del alcalde, por ejemplo, de Pedro Aguirre Cerda, que tienen la realidad, tienen el contacto, tienen la visión también, evidentemente también las policías, pero cuando se llega a este plan de intervención desde lo que podría ser la administración central, pensándolo así, ¿cuál tendría que ser la participación a su juicio en relación que ya existe, obviamente, con las fiscalías desde las zonas, por ejemplo, con los carabineros, con policía de investigaciones, pero aquí pensando en un plan integral de intervención a nivel nacional, digamos? A ver, primera cuestión que hay que tener clara es que si se definen 30 comunas, hay que asignar los recursos necesarios para que esto funcione. Y eso es a nivel policial, Claro. carabineros y la policía de investigaciones, a nivel del Ministerio Público, porque sin duda que esos lugares van a ver un fuerte impacto en el alza de sujetos a formalizar, de sujetos donde hay que discutir prisiones preventivas, de situaciones en las cuales van a llegar a juicio oral. Eso como un tema. En segundo lugar, yo creo, y esto lo he pensado siempre, lo traté de ejecutar siempre cuando me correspondió ser primer fiscal regional y particularmente en la zona oriente, es necesario un estrecho contacto con los municipios porque son fuentes de información muy importante. Conocen el territorio al detalle, saben aquellos lugares donde existen más denuncias de determinados hechos, conocen el por qué los vecinos muchas veces no formalizan estas denuncias y también conocen un poco el movimiento territorial, que es una cuestión ajena muchas veces al que interviene. Entonces, a mí me parece que eso es importante. Y un segundo tema, que yo creo que es bueno pensarlo desde ya, yo escuchaba las declaraciones de los subsecretarios de Interior y de Prevención y les encuentro razón. Fíjese que se habla de la recuperación de espacios públicos. Sí. Usted puede hacer una intervención y puede sacar a todos los traficantes de un barrio, pero si usted luego no se aboca a una recuperación social de lo que es el espacio público, no hace que los niños vuelvan al colegio, no se preocupa de que se instalen consultorios, no se preocupa de los adictos que hay en el sector,
en definitiva lo que va a dejar es un espacio libre de mercado para que otros ocupen ese lugar. Y por eso esto tiene que tener también una parte social, por decirlo de algún modo, posterior a la intervención que van a hacer el Ministerio Público y las policías. De ahí viene la verdadera pega de prevención para el futuro, yo diría yo, y evitar que ese barrio, que se logra recuperar, vuelva a caer en manos de la delincuencia. Así que yo creo que aquí lo importante es no actuar solamente para la contingencia concreta, que sin duda es delicada, sino que preocuparse de ir un poco más allá en el tiempo. Claro, recordar que finalmente el Estado vuelva, que esté presente en esos puntos, que es clave también aquí en lo que se ha hablado de la Eso es lo recuperación. fundamental. Sí, claro. Manuel Guerra, exfiscal y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Sebastián. Manuel, nuevamente muchísimas gracias por su tiempo, por conversar con nosotros. Que le vaya muy bien, un buen día. Muchas gracias, Nicolás, que esté muy bien. Hasta luego. Un gusto, gracias.